Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente compartiendo un nuevo programa más en el estudio de la Biblia. Sí, vamos a compartir hoy un tema muy importante, pero vamos a recordar lo que vimos en el capítulo anterior que hablaba de la viuda de Naín. Su hijo había fallecido y el Señor tuvo compasión de ella y escuchó su oración silenciosa y le dio mucho más de lo que ella podía esperar. Si usted quiere tener más antecedentes, puede ir hacia ese capítulo. ¿Y qué tenemos para hoy, Rita? Hoy día vamos a hablar de un personaje muy importante en la Biblia y que es muy conocido, que es Lázaro y su familia. Sí, se sabe, o nosotros ya hablamos acerca de una de sus hermanas que se llama María Magdalena, ¿ya? Ella había sido sanada por el Señor o había restaurado su vida. Así. Tenía otra hermana más que es Marta y ellos tres eran muy amigos del Señor, amigos íntimos como diríamos hoy. Sí. Y ocurre que Lázaro enfermó de gravedad, de suma gravedad, ¿ya? Y ellas muy compungidas y confiando en que el Señor lo podía sanar, le mandan decir a él que su amigo amado estaba enfermo. Y el Señor les responde lo siguiente, en Juan 11, 4. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Rita, ¿qué nos puedes decir de este versículo? ¿Cómo podemos entender estas palabras del Señor? Hay mucho para entender aquí, pero a nosotros nos gustaría destacar el concepto que esta muerte iba a ser para gloria de Dios. Quisiéramos saber nosotros qué significa o hacia dónde apunta esta gloria de Dios, porque una muerte trae dolor, trae desesperanza, trae separación, trae pérdida, y entonces, ¿cómo puede ser esto para gloria de Dios? ¿Qué era lo que Cristo había visto que era necesario que ocurriera para poder redimir o salvar a otros? Sí. Porque ellos, como había muerto su hermano, estaban con muchas personas que lo estaban acompañando. Entonces ellos no se encontraban solos cuando llega el Señor. Exacto, había una cantidad de personas que pertenecían al grupo de judíos que eran muy creyentes tanto en lo que enseñaban los saduceos como los fariseos, y también tenían muchas preguntas acerca de la divinidad de Cristo. Sí. Entonces, ese grupo estaba acompañando a la familia de Lázaro ahí en ese momento de pérdida que ellos habían tenido. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre acá? ¿Qué mensaje o qué palabras el Señor le manifiesta a las hermanas dolientes? Claro. Ambas estaban muy afectadas porque era su hermano. Sí. María, ¿no es cierto?, estaba en la casa llorando con el grupo de personas que la había ido a acompañar, pero Marta sale en silencio sin ser... Nadie se percató de la salida de Marta, y entonces Marta se acerca y ve a Jesús, y en Juan 11, 21 al 27 podemos encontrar las siguientes palabras. Lo vamos a leer. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta Jesús a Marta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Aquí hay algo fundamental, ¿no es cierto?, en una pregunta que Jesús le hace a Marta. Sí. Ese ¿crees esto? Creer. A veces se ve tan fácil solamente creer. Lo mismo que le dice a otros personajes
que el Señor sana. ¿Crees? Claro. Y también nos pregunta a nosotros si acaso creemos en esta promesa que el Señor le está expresando aquí a Marta, con relación a la resurrección de Lázaro. Es una pregunta tanto para Marta como también para nosotros. Sí. Y la respuesta de Marta está aquí redactada, está escrita en la Biblia, ha pasado por muchos idiomas, por muchos lugares del mundo. La respuesta de Marta, pero la respuesta nuestra, cada cual la sabe, cada uno lo sabe, ¿cierto? Y entonces, ¿qué Jesús ahí él manda a llamar? A María. Bueno, cuando María, el Señor manda llamar a María, ella va y muchos otros la siguen. Al final no llega sola, ¿ya? Y ella, al igual que su hermana, le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y obviamente que el Señor ve el dolor de ella y Él se apena porque ve que las personas están sufriendo. ¿Ya? Exactamente, sí es. Él no es indiferente al dolor, como lo hemos visto en todos los episodios anteriores. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, Marta y María estaban pasando por un trance familiar muy doloroso. Sí. Jesús sabía que Lázaro iba a ser resucitado por él, pero no así Marta y María. Sí. La fe de ellas estaba siendo probada. Claro. En este momento. Porque ellas mandaron al Señor, le mandaron un recado al Señor para que viviera. Muchas veces nuestra fe es probada, así como la fe de Marta y de María. Y el Señor espera que nosotros nos fortalezcamos en sus promesas. Por eso también le pregunta a Marta, ¿crees esto? No se lo preguntó a María, pero sí se lo preguntó a Marta. Entonces, ese grupo que estaba al lado de Marta y María, que estaban acompañándolas en el duelo, y habían allí también varios judíos, ellos hicieron un reproche, hicieron una opinión con tinte de reproche, ¿cierto? Y en Juan 11:37 encontramos lo siguiente: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Muchas veces nuestro corazón también hace reproches al Señor. Sí. Esa pregunta propia del ser humano, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quizás la pregunta es el ¿para qué? Como vamos a descubrir acá con la resurrección de Lázaro. El ¿para qué tenía que morir? ¿Cuál era el objetivo? ¿Hacia dónde Cristo apuntaba con esta descripción, con esta demora, con esta descripción que él hizo que era para gloria de Dios? Sí. Y que dentro de esa gloria, para gloria de Dios, él estaba, ¿cierto?, viendo una demora donde Lázaro fallece y donde se prueba la fe de Marta y María. Y entonces también ocurren estas opiniones que muchas veces nosotros encontramos y se nos olvida muchas veces las promesas que el Señor nos ha dejado de la resurrección y de la vida para todos aquellos que han creído en el Señor. Y entonces Jesús pregunta, ¿dónde lo pusieron? Bueno, y ahí le indican al Señor que Lázaro ya está en una cueva y Marta, preocupada, le dice: ya van 4 días. Él hiede ya, ¿cierto? Claro, ya está en un proceso de descomposición. ¿Y qué le dice el Señor? En Juan 11:40 al 42, Él le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando sus ojos, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Ya? El Señor, todo lo que hace tiene un sentido, tiene un propósito. En este caso, quienes estaban escuchando y viendo iban a ser testigos de lo que Él iba a hacer. No solamente las hermanas, sino que mucha otra gente más. Y ese era el objetivo y el propósito, porque venía este milagro de la resurrección de Lázaro para mostrar la divinidad de Cristo, que muchos creyeran en Él y pudieran tener acceso a la salvación. Exacto. Sí. Y entonces Cristo llama a Lázaro, ¿no es cierto? Y se produce este gran milagro
que quedan todos admirados, Sí. impresionados, ¿no es cierto?, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, donde se confirma la divinidad de Cristo. Claro, porque él dice, Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Y sale Lázaro con su mortaja aún, ¿cierto? Tiene que haber sido bastante impresionante haberlo visto. Y difícilmente alguien dejaría de no quedar impactado por lo que sus ojos veían. Y fueron testigos presenciales, Esencial. directos, nadie les relató la situación, nadie les relató el milagro, sino que ellos fueron testigos directos. Y entonces hay un versículo que Sí. nos confirma y nos dice cuánto creyeron ellos. La trascendencia que tuvo este hecho, ¿cierto? La trascendencia. Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y ahí tenemos la respuesta. Ahí tenemos la respuesta. Ahí tenemos. ¿Cuál era el objetivo de decir que era para gloria de Dios? ¿Por qué Sí. Jesús se demoró? ¿Por qué fue probada la fe de las hermanas? ¿Por qué tuvieron que pasar por el dolor? Sí. ¿Por qué tuvieron que manifestar todo esto para salvación de otros? Para salvación de otros. El Señor las conocía, sabía que ellas tenían fe. Y a su vez ellas aumentaron su fe, porque si bien creían que el Señor lo podía sanar, ahora creían, sin lugar a duda, que el Señor podía resucitar. Y que esa es la promesa también que tenemos y que hemos estado repitiendo a través de los otros videos que hemos grabado, Sí. donde confirmamos, ¿no es cierto?, que el Señor tiene prometida la resurrección a cada una de las personas que creen en Él. Sí, y quizás la misma pregunta que Rita delante hacía, lo que nos dice el Señor. ¿Y tú crees? ¿Crees que el Señor puede hacer esto? ¿Crees que el Señor puede hacer un milagro en tu vida? ¿Tú crees? Esa es la prueba también de nuestra fe. Sí. Nuestra fe. Dios permita y Dios quiera que nosotros podamos aferrarnos a estas promesas del Señor, creer que Él es el Mesías, creer en todo lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra y aferrarnos, ¿no es cierto?, a través de las pruebas, aferrarnos a todo lo que Él ha escrito acá en la Biblia. Aquí podemos decir que las pruebas son una forma de acrecentar nuestra fe, ¿cierto? Así es. Y nosotros no vemos con nuestros ojos los propósitos de Dios. Tenemos que ser capaces de simplemente confiar y creer. Sí, nuestros ojos ven lo que está a nuestro alrededor, Sí. pero los ojos de la fe Sí. ven lo que no se puede observar con los ojos mortales, digamos así, ¿no es cierto? Ven más que no, allá. con los ojos, con la visión que Dios nos entrega a través de su bendecida palabra. Así es. Bueno, esperamos que hayan podido sacar un mensaje para su vida. Cada uno de estos relatos, si bien ocurrieron hace muchos años, cada uno tiene una enseñanza completamente atingente a lo que nos toca vivir hoy. Así que los invitamos a que prueben esto de creer en el Señor. Lo vamos a probar, porque es fortalecedor. Exactamente. Y queremos también recordarles a ustedes que cada uno de los videos tienen sus links para que puedan bajar el material, para que lo puedan descargar y lo puedan usar como ustedes estimen conveniente. Además también les queremos invitar para el próximo video, donde vamos a hablar un tema familiar bastante interesante. Sí. Y muy actual. Y muy actual. Así que los esperamos. Cordialmente invitados. Nos vemos en el próximo video.